Porque yo hace un rato, como a la 1 de la tarde, sentía como que yo quería que ya se empezara el culto, que ya se iniciara, porque sentía aquello por dentro y el deseo de ver lo que Dios va a hacer en esta tarde. Los pocos que estamos acá, pocos en número, pero acordémonos que hemos sido llamados para este tiempo en específico, para este momento, y Dios se va a glorificar en gran manera. Primera carta de Pedro, del apóstol Pedro. Vamos a leer la primera carta, el capítulo 2 y versículo 21. Vamos a tomar unos versículos, ahí está uno en la pantalla, pero vamos a leer unos poquitos más. Porque quiero hablar acerca de la serie Siguiendo los Pasos del Cordero. La vamos a llevar hasta... Son 3 predicaciones que vamos a hacer bajo esa serie, Siguiendo los Pasos del Cordero. Estaremos viendo lo que es el camino del Cordero, el camino de Cristo, y lo que nos enseña ese camino a nosotros. Eso se va a poner muy, pero muy interesante. Yo sé que en este tiempo la gente predica mucho, o la gente se inclina bastante en aprender acerca de lo que es la Navidad, y ahora mismo pues la gente está inclinada en compras, en regalos, en comida y cosas así por el estilo, que todo es bueno, pero no debemos de perder de vista el motivo principal por el cual nosotros celebramos la Navidad. Gente se hace gran controversia por la fecha, otros por las luces, otros por distintas cosas, y porque era una fiesta pagana antes, hace muchos años en esa fecha, y así por el estilo. Y es una arma que el diablo usa para tener la gente enfocada en otras cosas, y a veces en las redes sociales se ve la controversia de la gente peleando por la fecha, peleando por el árbol de Navidad, peleando por las luces, peleando que si se debe celebrar y que si no se debe celebrar, y tantas cosas así por el estilo, para quitar de vista realmente lo que interesa, y es de darse cuenta de que sin importar la fecha, sin importar cómo cada quien lo celebre, lo importante es que un día Dios mandó el mejor regalo para nosotros, y ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue enviado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creo que es el mejor regalo que haya venido y que vino del cielo. El mejor regalo que nosotros hayamos podido recibir ha sido el regalo de Jesucristo que vino para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Y ahí está el 21, pero vamos a leer los versículos que siguen. Y esto lo vamos a leer siempre honrando al Trino Dios. La palabra versa de la siguiente manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Voy a hacer una pausa para que sigamos sus pasos. Es un ejemplo, dice el apóstol Pedro acá, para que nosotros sigamos sus pisadas. Versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo
de vuestras almas. Voy a hacer énfasis en el versículo 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en este momento por este gran honor y gran privilegio que nos da de poder leer su palabra y poderla tomar, oh Señor. Yo le ruego, Padre eterno, que guarde nuestros labios de no decir cosas, oh mi Dios, que no están en sus planes. Oh mi Dios, que nuestra garganta, Señor, sea ungida con el poder del Espíritu Santo. Queremos ser de bendición, oh Señor. Hay gente que necesita, no solo los que estamos acá. Gente va a ser ministrada por esta palabra cuando sea puesta, Dios mío, en las redes sociales también. Gente, Dios mío, que en este momento está siguiendo otros pasos, otras pisadas. Oh Señor, yo le ruego que pueda entender que el mejor camino a poder seguir es el camino de Cristo Jesús. Es el ejemplo que Él nos ha dejado. Dios mío, le ruego, Padre eterno, que aquel que ha venido triste lo consuele en esta tarde. Aquel que ha venido enfermo, oh mi Dios, que reciba sanidad en esta hora, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Aquel, oh Dios mío, que ha venido con su pensamiento, Dios mío, vagando en otro lugar, oh Señor, por causa de los problemas y situaciones que se dan en la vida. Yo le ruego, Padre eterno, que en este momento lo podamos, Dios mío, traer a este lugar, a la obediencia de Jesucristo, para que podamos entender el propósito perfecto suyo, Señor, para nuestra vida. Y esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Puede tomar asiento. Y yo sé que voy a tratar la manera de ser rápido. Este mes de diciembre es un mes que la gente todo el tiempo anda a las carreras porque hay que ir a hacer compra acá y para allá, arreglando las casas también. Y está bonito, ¿verdad? Porque se va a celebrar ese día especial. Y aunque, bueno, esto no lo tenía en mis notas, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor a veces lo trae. Es bueno que se celebre al grande, ¿verdad? A lo mejor que se pueda. Pero no nos olvidemos del invitado especial, ¿verdad? Jesucristo, el Hijo de Dios, que sea el centro de esa reunión. Si se va a reunir a cenar, si se van a hacer regalos, acuérdese de aquel que tanto lo necesita. A veces le regalamos a gente, ¿verdad?, que no necesita, simplemente por tradición, ¿verdad? Hay gente que le han regalado cosas, ¿verdad? Y 2, 3 años y ahí están todavía, ¿verdad? En el garaje, en el closet, ahí, ¿verdad? Porque realmente no hay necesidad. Acordémonos de aquel que realmente tiene necesidad, aquel que necesita, y llevémosle algo. Si no podemos llevarle algo material, llevémosle una palabra de esperanza. Puede hacer que eso sea lo que más necesite en este momento. Luego, lo que iba a decir es que nosotros aquí en Occidente, se llama acá, ¿verdad? O en el norte, ¿verdad? Y todo lo que es el continente americano y parte de Europa se celebra la Navidad en esta fecha. Pero allá donde nació Jesucristo, no la celebran en diciembre, sino que ellos tienen otra fecha. Y tienen también, y que posiblemente es la que más se acerca a la Navidad, en el tiempo, en el día de la Pascua, que se celebra también acá, allá por marzo y abril, es donde ponen la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Luego Israel tiene otra fecha, que es la fecha cuando ellos les dio las Naciones Unidas el derecho de ser como nación, el día de la independencia, que también la celebran. Pero la fiesta que ellos más celebran es la fiesta de la independencia, no cuando fueron declarados como nación,
sino la fecha en que fue sacado de Egipto con mano fuerte, con mano poderosa por el Dios de los cielos. Y yo creo que debe de ser una fecha que debe de ser recordada por nosotros también, el día en que Cristo nos rescató de las tinieblas y nos sacó a la luz admirable, el día que Dios nos puso nombre nuevo, que nos pudo hacer ver la vida desde otro punto de vista. Ese día que nuestros pecados fueron perdonados debe de estar en nuestra mente, y que a partir de ese día ahora nosotros andamos caminando en otro camino, siguiendo las pisadas, los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. El mundo hoy en día tiende a seguir los pasos equivocados, y cuando nosotros seguimos los pasos que no son los pasos del Señor Jesucristo, cuando no andamos siguiendo las pisadas, como dice el apóstol Pedro acá, para que sigamos nosotros sus pisadas, sus pasos, pues para eso nosotros hemos sido llamados, para seguir los pasos del Señor. Déjeme decirle algo, que la gente imita la gente equivocada. Hoy en día, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Anoche llevábamos una conversación con mi esposa cuando nos encontramos con gente todo el tiempo y estamos conociendo, y a veces escuchamos nombres que tal vez nosotros nunca los hemos escuchado, y nos ponemos a pensar de dónde será la raíz, ¿verdad? De ese nombre, de dónde, en qué idioma estará. Entonces, me acuerdo que cuando yo no había recibido al Señor todavía, ¿verdad? La gente escuchaba nombres en las películas, en las novelas y en el diario, en la pantalla grande también, ¿verdad? De los famosos de Hollywood, de los famosos de la música, y esos nombres, ¿verdad?, escogían para sus hijos. Entonces, siguiendo un héroe o una persona equivocada, ¿verdad?, agarrando gente de los famosos, ¿verdad?, los que son famosos en el deporte, en el cine, en la música, hay gente que esa persona sigue. Ahora, ese camino es camino de desilusión. De repente se da cuenta que el deportista famoso que estaba siguiendo está en el hospital por una sobredosis de droga, luego que ha sido envuelto en inmoralidad, y así por el estilo. La gente se lleva esa desilusión porque la persona en quien había puesto sus ojos a seguir como un modelo apareció que le quedó mal, le falló. Ahora se ve en aquel problema, no, y ahora yo no soy fanático de ese equipo, ahora ya me cae mal, ahora sigue otro. Luego se lleva la misma desilusión. En cambio, Pedro nos está llamando a nosotros como hijos de Dios para que no vayamos a sufrir esa decepción, que no sigamos a una persona en particular, que no sigamos al famoso, al mandatario de tal país, al artista famoso. Él quiere que sigamos a aquel que se hizo pobre por amor a nosotros, que sigamos a Jesucristo, quien dice que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, sino que padecía. Cuando lo amenazaban, Él pudo deshacerse de sus enemigos. En cambio, se mantuvo siempre firme, se mantuvo también humilde, como oveja, caminando hacia el Calvario por amor a nosotros. Y eso es lo que dice Pedro. Yo quiero que ustedes lo sigan a Él. No vaya a ser que les pase las que me pasó a mí. Pedro en un momento dejó de seguir al maestro y comenzó a hundirse en el agua porque quitó la vista del Señor. Luego, antes o después de esa oportunidad, cuando andaba que ya iba el Señor a ser juzgado, en aquel momento él negó también al Señor por estar desilusionado por lo que había pasado. Entonces él lloró amargamente porque había dejado de seguir a Jesús. Y eso es lo que Él nos está diciendo a nosotros ahora, para que no se vayan a decepcionar. Pongan la mirada en el Señor. Ahí es cuando mucha gente se decepciona,
se enoja en la iglesia, se enoja con este, se enoja con el otro, porque había puesto la mirada en la persona equivocada. Cristo dijo claramente, dice el apóstol Pedro, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y ese no va a quedar avergonzado. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Aún Pedro dijo un día, ¿verdad? Juzguen ustedes, dice. Ya Pedro en el libro de los Hechos, ¿a quién será, dice, mejor obedecer? ¿Obedecerle a los hombres? ¿Obedecerle a Dios? Porque no podemos callar, dijo él, lo que hemos visto y lo que hemos oído. Gloria a Dios. Y esto, como está quedando grabado, es también la credencial de una persona para que se dé el título de apóstol de Jesucristo. Tenía que haber andado con el Señor, tenía que haber escuchado el mensaje del Señor para poder llevar ese título de apóstol de Jesucristo, porque había andado con el Señor. ¿Cuántos se gozan en Cristo? Gloria a Dios, qué bueno es Dios, nos gozamos. Ahora, siguiendo los pasos del Cordero, hay un precio que pagar, y eso lo vamos a ver en esta tarde. En primer lugar, es un camino de renuncia, y eso nos va a nosotros en alguna manera, yo sé que nos va a ayudar a todos nosotros, porque vamos a seguir al Cordero. Y es bonito verlo en la Biblia desde que lo anuncia Génesis 3:15 y Deuteronomio y Número, y por toda la Biblia lo podemos seguir, y ahí viene el rastro de Jesucristo hasta el momento, ¿verdad?, que aparecen los tres reyes, los tres sabios que van siguiendo aquella estrella. Ellos hicieron algo bueno, ¿verdad? Iban siguiendo lo mejor, iban siguiendo la estrella, y es bonito seguirlo de esa manera. Pero ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista. Vamos a ver lo que cuesta a veces seguir a Jesús, pero también vamos a ver el beneficio de seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí dice la Biblia, si usted todavía tiene abierta la Biblia, y si no, yo se lo voy a leer. En el versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hasta ahí voy a dejar, porque este camino, en primer lugar, es el camino de la renuncia, donde vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Y Cristo, en el versículo 21, dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Espero poderlo explicar lo mejor posible. Aquí vemos que nosotros debemos de abstenernos de algunas cosas, y Cristo también nos dejó ese ejemplo. Él se supo abstener de muchas cosas. Por eso este camino es camino de la renuncia, donde vamos a tener que renunciar a muchas cosas que batallan contra el alma, cosas que nos quieren detener. Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese es el camino de la renuncia. Jesucristo, orando en el capítulo 17 de San Juan, Él le dice a Dios: glorifica a tu Hijo, Señor, con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Jesucristo estuvo allá en la gloria un día. Antes Él había estado en la gloria, y deja ese trono de gloria y se humilló para venir aquí a la tierra. Renunció, en otras palabras, a lo bueno que tenía, a todas las comodidades, al lado de su Padre. Pero llega el momento en que tenía que obedecer aquel mandato de Dios, aquel llamado que Dios estaba haciendo para que rescatara a la humanidad, y tuvo que pasar ese camino de la renuncia. Gloria al Señor.
En el desierto, cuando anduvo predicando, allí tuvo que renunciar a lo que el diablo le estaba ofreciendo. Te voy a dar, le dice, todos los reinos del mundo si postrado aquí me adorares. Pero Jesucristo le dice que solo podía adorar al Señor. Solo a Él adorarás y a Él solo servirás. Gloria a Dios. Es camino de la renuncia. Nosotros tenemos que aprender a renunciar muchas cosas para poder caminar en este camino, que yo sé que al final va a ser camino de bendición. El Hijo de Dios, Jesucristo, no vino para ser servido, sino que vino para servir. Él renunció a todo lo bueno que tenía. Pedro nos dice a nosotros que nos abstengamos de todas estas cosas. Son los deseos que van a favor de nosotros, de lo que nosotros queremos. Esos deseos ya no son las huellas, las pisadas que Dios quiere que nosotros sigamos. Esas más son huellas del deseo de una persona. En vez de ser las pisadas de Jesús, vienen a ser las marcas de que nosotros queremos algo para satisfacer nuestro deseo. Los deseos que tiene la naturaleza corrompida, la naturaleza adámica que nosotros traemos dentro de nosotros, que batallan contra el espíritu. Pero Dios desea que nosotros renunciemos, gloria al Señor, a muchas cosas. El camino de la renuncia. Cuando iba pasando el Señor predicando, encuentra a un hombre llamado Mateo, que tenía un trabajo muy prestigioso en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús. Él cobraba impuestos, pero pasa el Señor y le dice: sígueme. Aquel hombre de inmediato entendió el llamado que estaba recibiendo y deja ahí aquel trabajo que tenía de colectar los impuestos allá en la ciudad de Jerusalén, algo que había sido puesto por los romanos, y eso a él le daba mucho más dinero, porque el que cobraba impuestos podía subirle la tarifa para que aquella diferencia le quedara a él. Entonces eran, ¿verdad? Cuando dice come con pecadores y con publicanos, está hablando de que ellos estaban contados también con los pecadores, porque eran personas que cambiaban, ¿verdad?, la tarifa para poderse quedar ellos con el dinero. Pero él entendió que cuando pasó Jesucristo no era un personaje cualquiera, y él le dice: sígueme. De inmediato él deja aquel trabajo que tenía por seguir al Señor. Ahora, para nosotros, ¿verdad? No voy a decir de esta manera así: va a tener que dejar su trabajo, va a tener que dejar cosas que nos detienen a nosotros para poder seguir a Jesús. Es el camino de la renuncia, donde nosotros vamos a tener que renunciar a muchas cosas que nos van a detener para alcanzar el propósito perfecto que Dios tiene para nuestra vida. Dios quiere engrandecer su vida, Dios quiere engrandecer nuestro ministerio, pero para ello vamos a tener que pasar por ese camino de la renuncia, renunciar a los deseos de la carne, a los deseos que batallan en contra del espíritu, para que podamos caminar a la obediencia del Señor y poder alcanzar el propósito perfecto de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos se gozan en el Señor? Gloria a Dios. Hablando de eso, yo me acuerdo que una vez me hicieron una oferta grande de trabajo, buena, de buen dinero. Y estaba yo algo recién llegado aquí al área de Charlotte en el año 2004 y se veía buena la oferta. Y me garantizaban que iba a llegar aquí tenía que salir del estado, pero que iba a llegar cada 2 semanas a ver la familia, y que pues cada 2 semanas podía estar en la iglesia. Y si no se pudiera, pues al mes nos comprometemos y vas a ganar esta cantidad. Bueno, todos los beneficios posibles. Se veía buena la oferta, pero de inmediato yo entendí que eso no era para mí, porque me iba a quitar el tiempo con el Señor, el tiempo con la familia.
camino de la renuncia. Bueno, el diablo sigue tratando la manera de ver cómo lo agarra a uno. Más adelante me sale otra persona y me dice: con esa personalidad que usted tiene, la habilidad de palabras, usted hace amigos rápido en todo lugar donde llega. Yo estoy trabajando vendiendo cierto producto. Aquí usted puede hacer gran cantidad de dinero, me dice. Y le dije yo de inmediato: yo le agradezco mucho por la oportunidad que me quiere dar, pero Dios no me ha llamado a mí a hacer dinero. Él me ha llamado a ser discípulos del Señor, gloria a Dios. Y para esto nos ha llamado a todos nosotros, ¿verdad? Esto es pasajero, esto aquí se va a quedar. Le hemos sido fieles al Señor. Esta mañana, yo me acordaba esta mañana que le hemos sido fieles al Señor desde que Dios nos llamó a nosotros, y a nosotros nunca nos ha hecho falta nada, y la gloria sea para el Señor. Este es un camino, el camino de la renuncia. Como número 2, se me adelantó, hermano, el punto número 2, uno para atrás. Este camino es camino de obediencia. La obediencia, creo que los tengo al revés, pero bueno, los vamos a sacar así. La obediencia no siempre es un camino que a nosotros nos agrada. Sabe que a veces obedecerle al Señor, ¿o no le ha pasado que usted a veces tiene que, como dicen, morderse la lengua, verdad? Y dice uno, y hay gente que en ese momento deseara, ¿verdad?, mejor no ser cristiano y que sea un momentito, ¿verdad?, porque los deseos carnales se quieren levantar, ¿verdad?, y actuar como uno actuaba antes, ¿verdad? Entonces es cuando a veces la carga se pone pesada, la copa se pone amarga, pero la obediencia se convierte en algo de bendición para nuestra vida. Vea lo que dice el texto, que estando Jesucristo en la condición de hombre, porque quiero que lo veamos de esta manera, porque aquí dice Pedro que Jesucristo nos dejó el ejemplo. Él fue humano, se hizo humano, y como humano Él sufrió nuestros dolores. Entonces nos dejó ese ejemplo. Jesús era hombre y también era Dios. Y estando, por eso Él es específico ahí y dice, estando en la condición de hombre, queriendo decir, allí no estaba en la condición de Dios. Estuvo en la condición de Dios cuando estaba en la tumba. Allí estaba en la condición de Dios, porque si hubiera estado ahí en la condición de hombre, no hubiera podido resucitar. Entonces Él ahí en ese momento tenía la condición de Dios para poder resucitar. Pero cuando iba hacia la cruz, hacia el Calvario, estaba en la condición de hombre. En esa condición se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo peor que podía pasar en aquellos tiempos. Entonces, si seguimos leyendo ahí en Filipenses capítulo 2, dice, y después de todo esto, por lo cual dice, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por haber sido obediente, Dios lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. Siempre, hermanos, en el Señor, el camino de la obediencia siempre nos trae bendición. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos allá en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham a su hijo, su único Isaac, el que amas, le dice, de verdad, tu único, en otras palabras, cuando le dice, me das tu hijo, el que amas, tu único Isaac, o sea, le da específico, porque ya había nacido Ismael también y había sido desechado de la casa, pero le fue específico, aquel que tú amas, yo quiero que me lo des y me lo des en sacrificio. Entonces Abraham no rehusó en ese momento llevar a su hijo al monte de Moria, el mismo monte, el monte Calvario. Ese es un monte de obediencia.
Es el monte que denota también muerte. Es el monte que también denota lo que es sacrificio. Y para serle obediente al Señor, vamos a tener nosotros que sacrificar también muchas cosas. Muchos de nosotros, gloria al Señor, tenemos cosas que Dios nos está pidiendo y que todavía no se las hemos dado. Dios en primer lugar nos pide nuestro corazón y que vean nuestros ojos por el camino de Dios. Es lo primero que Dios pide, pero posteriormente nosotros tenemos cosas también que a veces tenemos que renunciar. Hay cosas que debemos de obedecer. Nuestro talento que Dios nos está pidiendo, nuestro tesoro, gloria al Señor, nuestro tiempo, Dios lo pide también. Nosotros tenemos que caminar en ese camino que es camino de obediencia. Gloria a Dios. El siguiente, hermano, por favor, creo que nos confundimos con los números, pero este es el camino también de sacrificio. Estamos hablando de seguir las pisadas de Jesús. Para poder seguir al Señor, vamos a tener que aprender que ese camino es camino de obediencia, es camino de sacrificio, donde vamos a tener que sacrificar muchas cosas para poder caminar en ese camino. Ahora, al final es camino de bendición. No nos vayamos a frustrar por eso, porque vale la pena servir al Señor. Es un camino de sacrificio, lugar de una entrega total. Jesucristo allí dice en Isaías que Él fue angustiado, fue afligido, pero no así Él no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado también al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Camino de sacrificio, camino de entrega total. Todos tenemos cosas, como decía anteriormente, que quizás todavía no se las hemos entregado al Señor. Alguien se preguntó por qué sería que Dios le pidió a Abraham a su hijo y no le pidió otra cosa. Tu único hijo, Isaac. Y muchos estudiosos de la palabra, los que han escrito muchas cosas, llegan a la conclusión que Abraham estaba, como decimos nosotros, idolatrando a su hijo. Mi hijo aquí, mi hijo allá. Como mucha gente hoy en día, ¿verdad? Que por cosas que no valen la pena, le dedicamos tanto tiempo y nos alejamos tantito de Dios. No sé qué ejemplos le pudiera poner en este momento, pero ya me voy a acordar de alguno. Pero cosas que a nosotros nos quitan el tiempo. Entonces viene Dios y Él se los pide. Dame eso, porque eso te está quitando el tiempo conmigo. Me dijo una vez un hermano a mí, si no fuera, me dice, por los 2 niños, yo viniera más al culto. Y le dije yo, momentito, y como dicen, lo corté ahí enseguida, momentito, le digo, tenga cuidado con lo que usted dice, porque Dios le puede quitar esos 2 niños, a ver si le puede servir sin esos niños. Le digo, no vuelva a decir esas cosas, son cosas muy delicadas. Hay gente que dice, si no fuera por mi trabajo, no diga esas cosas, porque Dios se lo puede quitar, se lo puede pedir, a ver si es verdad que le puede servir, ¿verdad?, sin ese trabajo. Entonces, mejor hay que voluntariamente, cuando Dios nos está pidiendo algo, que nosotros sacrifiquemos algo para Él. A veces nos pide el sueño de la madrugada, ¿verdad? Y tan bueno que es estar durmiendo a las 4 de la mañana, pero Dios dice, levántate a orar. Yo me sentía bien cansado anoche, les voy a testificar. Me sentía bien cansado. Entonces, y me fui a dormir y me acordé lo que me dijo un predicador una vez. Me dice, si estás cansado, no te vas a poder concentrar, me dice, estudiando. Lo mejor que puedes hacerme es irte a dormir y Dios te va a hablar en la mañana, me dice. Entonces, me acordé, ¿verdad?, de ese predicador que me dijo eso esa vez. Y inmediatamente guardé lo que estaba haciendo y me fui a dormir. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que bien temprano de la mañana el Señor me despertó y ya con la mente fresca podemos nosotros ser más productivos. Entonces, pero hay que sacrificar ese momentito de temprano
de la mañana. Para algunos temprano es a las 8, ¿verdad? Para otros temprano es a las 4 de la mañana, otros a las 6. Pero bueno, lo importante, ¿verdad?, es de que apartemos tiempo con el Señor. A veces Dios nos pide algo. Y yo creo que es momento que nosotros nos podemos preguntar, ¿cuál será ese Isaac que Dios nos está pidiendo a nosotros en este momento? Dios le puede estar pidiendo algo. Le está pidiendo algo para que pueda caminar en ese camino del Señor Jesús, que es camino que al final nos lleva a la gloria. Ya vamos a ver que nos va a llevar hacia el cielo, hacia la eternidad. Pero para caminar en ese camino vamos a tener que obedecer, vamos a tener que sacrificar algo. Va a ser un camino, es un camino de renuncia, un camino de obediencia, un camino de sacrificio. Dios le puede estar pidiendo algo. Dios le pidió cosas grandes a muchas personas. A Moisés le pidió la vara que tenía y le dice que tienes esa vara. Si la pones en mis manos, tú puedes hacer cosas grandes con esa vara. A Rahab le pidió la casa donde ella vivía para hospedar a aquellos 2 espías. Para ella estaba exponiendo su vida al hospedar a 2 hebreos que llegaban a su casa, pero a ella no le importó. Pudo prestar su casa para poder hospedar a aquellas 2 personas. Algo que Dios le estaba pidiendo a ella en aquel momento. A David le pidió la honda que tenía. Fíjese que Dios a veces pide cosas pequeñitas, hombre. Fuera peor, imagínese que a Naamán le dijo, vete para el río Jordán y zambúllete ahí 7 veces. Y la arrogancia, ¿verdad? Dijo, no, dice, allá en Damasco hay ríos más limpios, yo puedo irme a meter allá. Y le dicen los criados, no, hombre, si te pidiera algo más grande no lo harías, hombre. Zambúllete, hombre, ¿qué tanto es eso, verdad? ¿Qué tanto te cuesta? Métete allí, le dice al río, le dice, aunque él veía que el agua estaba un poquito sucia quizás, ¿verdad? Pero viene él y comienza, ¿verdad? A la 7ª zambullida sale, dice, el cuerpo de aquel hombre como la piel de un niño, ya sin lepra. A veces cosas pequeñitas son las que Dios nos pide. Gloria al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a darle al Señor en que sea eso poco que el Señor nos pide? Es camino, hermanos, también de sacrificio, donde Dios nos va a nosotros que sacrifiquemos algunas cosas. Una mujer llamada la Tsunamita aparece en el libro de los Reyes. Ellos sacrificaron algo. Ella y su esposo dijeron, le vamos a dar este cuarto al profeta porque aquí pasa todos los días. Démosle un cuarto a él. Le dieron ese cuarto. Gloria a Dios. La viuda de Sarepta de Sidón sacrificó lo único que tenía para comer. Se lo dio al profeta que también estaba pasando por allí. Gloria a Dios. Un jovencito en los tiempos de Jesús, el único lonche que le habían puesto, se lo pone en las manos del Señor. Y viene el Señor y lo bendice, ¿verdad? Y comienza a darle comida a las multitudes. A veces un poquito que nosotros tenemos, lo ponemos en las manos del Señor. Dios lo puede convertir en grande. Gloria al Señor. Aún, hermano, cosas pequeñas, cosas grandes Dios ha pedido. A María le pidió su vientre. Me podía dar tu vientre para que ahí se pueda crecer el Hijo de Dios. Imagínense, una virgen, gloria al Señor, es lo más preciado que ella tenía. Pero le dice que iba a concebir algo que era obra del Espíritu Santo. Ella no rehusó a ser obediente al Señor. ¿Qué nos está pidiendo? A Cristo le pidió su vida completa. Eso sobrepasa toditas las cosas. Y Él lo hizo por amor. Un camino de sacrificio. Dios nos va a pedir algo a nosotros o nos está pidiendo algo para que podamos alcanzar el propósito del Señor. El que sigue, hermano, por favor, y ya vamos a ir terminando. El tiempo se nos va a ir, pero este camino también dice Isaías que es camino de santidad. Y ese nos pone a nosotros a veces en estrechez. Porque nos vemos en una situación como que no nos podemos hacer mucho para los lados. Y no es que seamos anticuados como en algunas veces se ha dicho, ¿verdad? Que somos anticuados y que no le damos permiso a esto o a lo otro.
Pero la cosa no es que seamos anticuados, sino que predicamos la palabra del Señor. Si la Biblia lo dice, nosotros lo vamos a decir. El propósito de Dios, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, es nuestra santificación. Y la santificación a nosotros nos sirve de protección para que nosotros no nos salgamos del camino. Mire qué bueno es eso. Cuando nosotros caminamos en santidad delante de Dios, los pensamientos que no van en la voluntad de Dios se van de nuestra mente. Entonces nos sirve a nosotros de protección para que podamos caminar por ese camino. Dice el profeta Isaías, hablando del futuro de Sión, del camino que va a haber un día allá en el cielo, y dice él que habrá ahí una calzada y un camino que será llamado camino de santidad. Y vean que por ahí dice que no pasará inmundo. Gloria a Dios. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Imagínense, yo creo que más claro no puede ser, ¿verdad? O sea que aún hasta aquel que tiene poco entendimiento, si nosotros leemos la palabra del Señor, por torpe que nosotros seamos, no nos vamos a extraviar. Pero eso sí que es camino de santidad. Y eso lo habla la Biblia más adelante. Los que van a caminar por ese camino, allí no entrará cosa inmunda. ¿Quién, dice el Salmo, subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en ese lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón. Apocalipsis dice, pero los cobardes, pero los abominables, pero los borrachos, y comienza la lista grande, esos no podrán entrar por ese camino, porque es camino de santidad por donde vamos a caminar. Gloria a Dios. Pero no nos podemos perder en ese camino. Es camino también de protección, donde Dios nos protege. Pero a la misma vez, como punto último, hermano, es un camino que nos lleva hacia la vida eterna. Vale la pena servirle al Señor. Si usted tomó nota o los recuerda, acuérdese que este camino es un camino de obediencia, es un camino de renuncia, donde vamos a tener que renunciar a muchas cosas que no nos convienen a nosotros. Es un camino de sacrificio, donde vamos a tener que aprender a sacrificar muchas cosas, y es un camino también de santidad. Y ese es el camino que a mí o es la característica que más me preocupa. Camino de santidad, porque Dios a nosotros nos ha apartado para que seamos distintos a los demás. Desde el momento que Dios nos ha llamado, nos separa para un propósito, y ahora estamos apartados para servirle a Él y para ser agradables delante del Señor. Pero gracias a Dios que no es solo camino de restricción, sino que también es un camino que nos lleva hacia la vida eterna. ¿Cuántos se gozan por ello? En los tiempos de Jesús ya existía el decir que dicen hoy en día, que todos los caminos llegan a Roma. Creo que lo han escuchado, ¿verdad? Ya existía en ese tiempo, porque Roma era la ciudad principal de los tiempos de Cristo. Entonces la gente ya decía eso. Pero viene el Señor Jesucristo y Él dijo, yo soy el camino. Ellos decían todos los caminos, llegaban por final allá. Entonces Él se da ese término y dijo, yo no soy uno de esos caminos, yo soy el camino, el único camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo como el camino. Y Pedro nos está diciendo que nos ha dado ese ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Gloria al Señor. Y yo sé que eso nosotros lo podemos seguir. Dice en Isaías 57 que así ha dicho el Señor, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo.
Yo habito en la altura y en la santidad. Allá habita el Señor. Pero ese camino de santidad nos va a llevar un día a la eternidad. Amén, hermanos. ¿Cuántos quisieran caminar en ese camino? Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Yo sé que Dios tiene propósitos para esta iglesia. Hasta aquí voy a llegar. Vamos a orar. Gloria a Dios. Es un camino que nosotros debemos de seguir. Camino de sacrificio, pero es camino de santidad, pero es un camino que nos lleva por último a la vida eterna. Gracias a Dios. Nos podemos poner en pie. Y yo sé que es un día que podemos cerrar nuestros ojos y preguntémosle al Señor qué es lo que nos está pidiendo. Puede ser que Dios le está pidiendo que renuncie. Vamos a ser específicos. Hay gente que se pasa horas en las redes sociales y que no le trae ningún beneficio. Gente que se pasa en la computadora horas jugando. O por qué no decir quizás viendo alguna película que a veces no nos edifica. Cosas que Dios posiblemente le está diciendo que lo renunciemos. Podemos aprovechar mejor el tiempo. Gente que tiene como ídolo a cierta persona o cierta cosa. Es camino de la renuncia. Es camino de la obediencia. Donde tenemos que aprender a obedecer al Señor. Es camino donde vamos a tener que sacrificar de nuestro tiempo y dedicarle tiempo al Señor. Tiempo para leer su palabra. Gloria al Señor. Es camino también, camino de santidad. Gloria a Dios. Dios le está pidiendo que camine en ese camino. Alabado sea el Señor. Puede cerrar los ojos ahí donde está ahí. Se puede hacer un examen. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? En primer lugar, Dios le pide su corazón. Si no le ha entregado su corazón a Cristo, hoy esta tarde lo puede hacer. Y Dios va a bendecir su vida. Porque Dios bendice a aquella persona que es obediente. Cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que sacrificara a Isaac, le dice: por cuanto no rehusaste darme tu hijo, ciertamente yo te bendeciré. Gloria a Dios. Hay un galardón por esa obediencia. Gracias le damos, Señor. A alguien que no haya recibido a Cristo en esta tarde, que quiere entregarle su corazón a Cristo. Gloria a Dios. Jesús dijo: hijo mío, dame tu corazón. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Alabado sea su nombre. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, allí puede levantar su mano, allí donde está, y dígale: Jesucristo, yo te recibo en mi corazón. Oh, gloria al Señor. Qué bueno eres, Señor. Te adoramos, Señor. En esta hora, Padre amado, oramos, Señor. Gloria a Dios. Alguien que quiera recibir al Señor en esta hora. Jesús está tocando la puerta. Puede ser que sea la última oportunidad, no lo sabemos. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Te adoramos, Señor. Qué bueno eres, Jesús. Digno de alabanza, digno de gloria. Cristo está por venir. Lo que estamos viendo ahorita a nivel mundial nos está anunciando de que Cristo viene pronto. A la hora que menos pensamos, puede ser que sea el último sermón que predico en esta hora. Puede ser que sea la última vez que escucha la predicación del Evangelio. Antes que sea demasiado tarde, entre al arca. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si no ha recibido a Cristo, aproveche la oportunidad. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Si aún cree que Dios puede hacer mucho más con su vida, hoy es día que puede decirle al Señor: voy a caminar en ese camino de obediencia. Voy a caminar
en ese camino de santidad. Voy a caminar en ese camino del sacrificio para servirle al Señor. Te adoramos, Señor. Si alguien quiere pasar al altar, aquí está el Señor en este lugar. Si alguien quiere pasar aquí al frente, podemos orar, ayudarle a orar aquí en este lugar. Gloria a Dios. A veces pasamos años pidiéndole algo al Señor, cuando Dios lo puede solucionar en 30 segundos aquí en el altar. Oh, gloria al Señor, qué bueno eres, Jesús. Gracias le damos, Padre eterno, por las cosas buenas que está haciendo con nosotros. Gracias te damos, Señor. Oh, gloria al Señor, qué bueno eres, Jesús. Aleluya, hay poder en Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor. Gracias, Padre bueno. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Gracias le damos a Dios por todo lo que Él sigue haciendo en este lugar. Gloria a Dios. Si hay algo que vamos a necesitar, que siempre se ha necesitado, pero que lo vamos a necesitar en estos últimos tiempos más que nunca, es la oración. El poder de la oración en el pueblo de Dios. Para poder vencer las acechanzas del diablo, vamos a tener que estar bien armados para poder pelear por nuestra familia, por nuestros hijos. El diablo se quiere llevar a esta generación nueva, pero hay una promesa del Señor, gloria a Dios. Yo quiero que la hagan de ustedes, los padres, que sus hijos vayan también a ver al Señor un día. Gloria a Dios, que aunque sea con grandes pruebas, con cuantas luchas, gloria a Dios, pero yo creo que vamos a entrar un día por esa puerta celestial y vamos a caminar con nuestros hijos allá arriba. Gloria a Dios. Si no logramos ganar multitudes allá afuera, pero si ganamos nuestros hijos, ya hicimos bastante. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Gracias le damos, Señor. Oramos, Señor, y siempre, Dios mío, le damos la gloria a usted y la alabanza por todo lo que ha hecho, Señor, y lo que continúa haciendo para la gloria de su nombre, Señor. Gracias, Padre bueno. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gracias le damos al Señor. Qué bueno es Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Poderoso es el Señor. Le podemos dar un aplauso al Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios. Nos gozamos por lo que Dios continúa haciendo. Y ahí se ponen de acuerdo con mi esposa para el sábado, para esa reunión de las damas. Y los demás, pues los del lado de allá de Pineville, los vemos el martes. Y luego también para Rock Hill el viernes. Y continuamos también con este buen deseo de seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar para que Dios nos lleve con bien a nuestros hogares. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre eterno, por todo lo que ha hecho en esta tarde, en este lugar. Oh, Señor, yo sé que usted ha tocado vidas, Padre eterno. Ha sanado enfermos aquí en este día, Señor. Ha levantado personas, Padre eterno, que se sentían tristes. Han venido, Señor, a agarrar fuerzas nuevas en este día, Señor. Le ruego, Padre eterno, por los jóvenes, Padre amado, que puedan, Dios mío, entender el propósito suyo, que puedan entender el plan de salvación, oh Señor. Y los vamos a ver, queremos verlos un día, Padre eterno, como los predicadores de este evangelio, Señor, como los que van a anunciar, Padre eterno, van a llevar este evangelio a las escuelas, Padre amado, y que un día van a ser, oh Dios mío, los pilares de esta iglesia, porque nosotros, Dios mío, vamos, Dios mío, a llegar a una edad que ya no podremos predicar. Queremos que estos jóvenes, Padre eterno, tomen la antorcha, Padre Santo, y puedan predicarle a esta nueva generación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente, sin ti nada puedo hacer, Señor, por querer